gracias a Dios, muy bien, porque estoy rodeada de gente buena. Venimos de una sesión de la presencia de Dios. Sí. Y Samuel hizo el preámbulo para la historia de hoy, porque hoy seguimos con la serie de Cielos Abiertos y vamos a hablar hoy, la vez pasada, hace 2 martes, hablamos de los cielos abiertos para 2 personajes que eran y vivieron en contraste, como eran mis nietos cuando estuvieron aquí, eran un contraste. Número 1 era Noé. Era la única persona que era intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Él había recibido los cielos abiertos con un diluvio por 40 días que destruyó todo lo que respiraba en la tierra y recibió una promesa de pacto. Ese mismo diluvio fue el juicio justo sobre la corrupción y la violencia del perverso. En contraste, porque así se llamaba, Cielos Abiertos, el contraste, gracias a la actitud obediente de Noé, mira, ese diluvio creó un cambio de vida para él, para su familia, y hubo un nuevo pacto con toda la humanidad. Ahora vamos al personaje número 2 de esta historia, era Jacob, que en contraste con Noé, era un joven tremendito, que engañó a su hermano a tal nivel que tuvo que salir huyendo de su hogar. En contraste, Dios le dio a él también cielos abiertos con una visión bien reveladora y le hizo una promesa de protección, de multiplicación y de bendición para él y para todas las naciones de la tierra. A Jacob tristemente lo alcanzaron sus consecuencias y sufrió muchísimo allí en la casa de tío Labán. Sin embargo, su cambio de actitud permitió el cumplimiento de la promesa de Dios, convirtiéndolo en el padre de las 12 tribus originales del pueblo de Dios. Y este pueblo trajo bendición a las demás naciones. Entonces, en nuestra reflexión de hoy, vamos a escuchar sobre 2 personajes que también tuvieron cielos abiertos, pero con sucesos casi increíbles. Por eso titulé esta segunda parte de la serie Cielos Abiertos, lo inimaginable. Qué palabra larga, ¿verdad? Vamos a navegar hoy, nos vamos a ir por el nuevo pacto. Ahora nos salimos del antiguo pacto, nos vamos al nuevo pacto en el capítulo 1 del detallado libro de Lucas, porque sabemos que este médico fue súper detallado. Así que voy a hacer otra vez el disclaimer, mis amados. El contenido de esta serie es solo para valientes. Así que nos fuimos. Y dice Lucas 1 que cuando Herodes el Grande era el rey en Judea, un sacerdote judío llamado Zacarías y su esposa Elizabeth, quien también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón, eran intachables ante los ojos de Dios. Eran cuidadosos de obedecer sus mandamientos y dice la palabra que obedecían las ordenanzas del Señor. Lamentablemente, Juan, no tenían hijos y porque Elizabeth no podía quedar embarazada y ya eran viejitos. Y cierto día, entonces, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque el grupo de sacerdotes de turno, que averigüé que eran 24 grupos de 1000 sacerdotes, así que esto era un turno bien posterior, y a él le tocó el privilegio de entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso que se hacía 2 veces al día. Mientras Zacarías estaba en el santuario, tuvo cielos abiertos y se le apareció un ángel, dice la palabra, parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo: hey, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Le dio el nombre y todo. Juan, mira, como tú. Así que tendrás gran gozo y alegría. Y muchos se alegrarán de tu nacimiento, de su nacimiento, porque él será grande ante los ojos del Señor. Será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que tuvo en el pasado el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Estamos escuchando la mega buena noticia que acaban de darle a Zacarías. Esto es un wow moment. Miren, ¿qué respuesta ustedes creen que Zacarías podía dar ante esta mega buena noticia? Se la voy a dar. Dice
que Zacarías miró al ángel y le dijo, ¿cómo yo puedo estar seguro de todo esto? Ya yo soy anciano y mi esposa también. Esto es un momento para que respiremos 3 segundos. Yo me imagino al ángel como se le quedó mirando. ¿Y saben lo que le dijo en versión puertorriqueña? El ángel le dijo, ¿es en serio, Zacarías? ¿Es en serio que esa es tu contestación? Miren, dice la palabra que él le dijo, Zacarías, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Sin embargo, como tú no creíste lo que te dije, te vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Exacto. Cuídate mucho. Esa actitud la tenemos, Ojami. Ay, yo me quedé. Dios puede hacer un milagro, pero yo hago falta en algo para que Dios haga ese milagro. Exactamente. No. Exactamente. No. Fíjate que se parece un poquito a lo de Abraham y Sara en términos de que Dios esperó Misma a situación. los 99 años. Exacto. Ya ella no menstrua, obviamente, hace un montón de tiempo. Posiblemente él perdió, obviamente, la virilidad a esa edad. Exacto. Ahora es que viene el milagro. O sea, ahora. Yo no los necesito a ustedes. Wow. Y en el momento que menos esperaba, porque, oye, él debe haber orado por un hijo por mucho tiempo. Sí. Right? Pero entonces, esta es la contestación que él dio, o sea, poniendo lo natural ante el poder de Dios. Pero entonces, por eso es que el ángel Gabriel se identificó. Y le dijo, tú sabes, mira, brother, ¿tú sabes quién soy yo? Porque esto es un sacerdote que era conocedor de las escrituras. Él conocía la historia del pueblo de Israel. Zacarías había tenido el privilegio de ser visitado por el ángel Gabriel, quien era el mismo ángel que había visitado a Daniel 500 años antes para darle una buena noticia. Zacarías le estaba diciendo a Dios, se te pasó el tiempo. Dios. Exactamente. Ya la cosa, esto expiró. Ya esto expiró. ¿Cuántos en esta mañana están tarde. así? Exactamente. Esa actitud tenemos que cuidarnos, como decía hoy Samuel. Sí. Tenemos que creer. Miren, el ángel Gabriel acaba de anunciarle a él y a su esposa, y esto nos está pasando a muchos, acaba de venir a decirte, mira, eres parte integral del cumplimiento de una de las profecías que en este caso había sido dicha por Malaquías, que fue el último profeta del antiguo pacto. Es el ángel Gabriel acababa de describirle a Juan, que aún todavía no era concebido. Se lo describió con los mismos detalles que habló el profeta Malaquías 400 años antes. Zacarías conocía la palabra, pero lamentablemente te tengo que hacer la pregunta de las 64,000 pesetas. Y es, ¿por qué entonces él reaccionó así? Fernán, ¿por qué él reaccionó así? Juan, ¿por qué él reaccionó así? Esto es un sacerdote de calibre, un hombre intachable. ¿Qué pasó? Su fe claudicó. Sí. Pero no voy a juzgarlo. Sí. Porque mira, posiblemente el silencio de Dios por más de 400 años, desde como hablamos del profeta Malaquías, hizo que Zacarías perdiera la esperanza. Ese silencio nos hace perder la esperanza de que Dios nos está escuchando o que Dios nos va a hablar. Mira, Zacarías olvidó que el Dios Todopoderoso, a quien él le estaba sirviendo en el templo, hizo nacer a Isaac, hizo nacer a Jacob, a José, a Sansón y a Samuel de madres estériles. Mira, que sus promesas se habían cumplido al tiempo que Dios estableció, no importando las condiciones. Posiblemente el ser parte del pueblo de Israel, tú sabes que ellos estuvieron generación tras generación en la espera que desespera por ese Mesías que se había anunciado en las Escrituras, los profetas del Antiguo Pacto, los sacerdotes, los maestros de la ley habían hablado tanto del Mesías y no llegaba. Posiblemente esto hizo que su mente y su corazón se acomodaran hacia una expectativa, como yo digo, de bajo perfil del cumplimiento de las promesas de Dios. Zacarías dudó que Dios podía hacer lo inimaginable. Y de seguro, pues, hizo esta pregunta, como él dice, dame una señal para ver si esto es verdad. Pero ¿qué hizo entonces Dios a través del ángel Gabriel? Le dijo, claro que te la voy a dar, te quedas mudo, te enmudezco. Y lo enmudeció temporalmente. Oye, esto está bien triste, si a mí me llega a enmudecer temporalmente, no. Exploto como una rana, exploto. Miren, nosotros en esta mañana debemos preguntarnos, ¿creemos que Dios aún puede hablarnos y escucharnos? Vamos a ser honestos con esta contestación. ¿Creemos que Dios puede hacer lo inimaginable? No es lo que tengo en la mente, no es lo que puedo visualizar. ¿O estamos comprimiendo a Dios en nuestras expectativas y en nuestra imaginación? Tristemente, el pasar del tiempo nos ha traído a todos que nosotros nos acomodemos nuestra mente a teorías, a estadísticas, a lo que se dice por ahí, pero entonces han hurtado ese espacio para creerle a Dios y ver los cielos abiertos que aún
están listos para nosotros para recibir lo inimaginable. Amados, aún sigue vigente lo que Dios le dijo a Jeremías. Dice, yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Así que cuando Zacarías regresó mudito a la casa, qué cosa terrible, poco tiempo después, su esposa quedó embarazada, al tiempo se complementó y parió un varoncito y todos se alegraron por la misericordia de Dios con ella. Entonces, cuando se reúnen a los 8 días para hacer la ceremonia de la circuncisión, dice que ellos le dijeron, pues vamos a ponerle Zacarías como el papá, vamos a ponerle Fernan, vamos a ponerle Juan. ¿Y qué pasó? Elizabeth le dice, párate ahí. No, el nombre es Juan. Y ellos, ¿pero qué es lo que te pasa? Si nadie en tu familia se llama así. Y entonces fueron donde Zacarías. No, dinos tú, pero el pobrecito era mudo, así que pidió una tablillita para escribir. Y entonces cuando escribió, su nombre es Juan. Al instante, Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Se cumplió lo que el ángel Gabriel le dio por parte de Dios. Todo el vecindario se llenó de un temor reverente y la noticia de lo que había sucedido se corrió por todas las colinas de Judea. ¿Notamos el cambio de actitud de Zacarías? La obediencia sin resistencia hizo que recobrara la voz. Hay gente que va a obedecer hoy sin resistencia y vas a recibir de nuevo lo que has perdido. En esta ocasión, Zacarías obedeció por encima de su ego porque le estás quitando el derecho de llamarle igual que tú y encima de la tradición. Pero ¿sabes qué? Por eso ese nombre, mira que Dios es un Dios de propósito. El nombre de Juan, ¿tú sabes lo que significa? Significa Dios favoreció con su gracia. Amada audiencia de Nueva Vida, estamos escuchando el nombre que Dios le puso a nuestra promesa. Llamemos a nuestros hijos como les llama Dios, no como los vemos. Miren, afirmemos el nombre que Dios le puso a nuestro diagnóstico. Llamemos a nuestro estatus, a nuestra profesión o a nuestro llamado en esta tierra como Dios lo nombró. No sigamos nombrando lo natural por lo que vemos. Si obedecemos a Dios por amor, Dios nos va a favorecer con su gracia. Así que Zacarías estaba recibiendo la contestación de una oración que posiblemente ya no hacía. El tiempo pasó, pero para su sorpresa, Dios lo escuchó y como Fernan le va a pasar, fue papá viejito. Fue papá viejito. Amén. Miren, para la sociedad era una paternidad y una maternidad a destiempo. Pero para Dios era el tiempo perfecto porque nacería Juan, el profeta que terminó los 400 años de silencio de parte de Dios y rompió los esquemas de todos aquellos profetas del antiguo pacto. Para bienestar de Zacarías, él tuvo que vivir su consecuencia. Mudito por 9 meses y un poquito más, calladito se veía más bonito, porque Dios lo dejó en silencio, porque el ruido de su boquita de comer era incrédulo, era un ruido de duda e iba a interferir en el proceso de aprender a intimar con Dios, de aprender a escucharle y no dudar. Zacarías, siendo un sacerdote y un hombre intachable, en su vejez fue que adquirió la madurez espiritual y entonces tuvo un cambio de vida, un change in life. Ahora Zacarías conoce lo que es el poder sobrenatural de Dios y nuestra historia terminó y dice que a medida que el niño Juan crecía, también aumentaba su poder espiritual. Y ahora, amados, por eso es que yo les dije, el contenido de esta serie es solo para valientes. Vamos a aprender esto. Prepárense. Ajá. Esto es PG-13. Vamos. Dios cumplió y cumplirá su propósito como quiera. Escúchame, amada audiencia de Nueva Vida. Así tenga que usarte mudo, cojo, ciego, hablador o corredor. ¿Sabes qué? Ahora entonces nuestra barca, vamos a darle un poquito para atrás en ese capítulo 1, vamos a echar para atrás y veamos en Primera de Lucas de los versos 36 al 38, y es que cuando la esposa de Zacarías, Elizabeth, estaba con el 6º mes de embarazo, Dios envía también al ángel Gabriel. El ángel Gabriel estaba on fire y se lo envía donde una virgen llamada María que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, y él era descendiente de David. Gabriel le dijo: saludos, eres favorecida, el Señor está contigo. María quedó confusa y perturbada porque trató de entender lo que el ángel le estaba queriendo decir con ese saludo. Entonces el ángel le dijo: tranquila, no tengas miedo, María. Miren qué bello, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre, otra vez poniendo el nombre, Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo.
Oh, el Señor le dará el trono del antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Cielos abiertos, esta vez para una jovencita de una aldea de Galilea, que le estaba hablando lo inimaginable. María acababa de ser sorprendida con la súper, extra, mega, buena noticia de ser la madre del Mesías prometido, de tanto esperarlo. Esto es un mega wow moment. Miren, Dios le había prometido a David que su reino duraría para toda la vida, para siempre. Y esto está en 2 de Samuel 7. Siglos después, esta promesa está en progreso, porque viene la concepción y viene el nacimiento de Jesús, que sería descendiente directo de David por José y por María. Miren, y su reino, cuando él muriera y cuando resucitara, entonces no tendría fin. Que en el cumplimiento de Dios es perfecto, ¿verdad? 3 meses después de que nació Juan, nacería Jesús y terminaría la espera de esos 700 años desde Isaías por allá, desde el antiguo pacto. Dios orquestó perfectamente, y esto quiero que lo escuchemos, Juan. Dios orquestó perfectamente el escenario religioso y el escenario político. Algo parecido con lo que estamos viviendo para el cumplimiento perfecto de Jesús en la tierra. Entonces, aquí viene, María le pregunta al ángel, pero ¿cómo podría suceder esto? Yo soy virgen. Ay, el ángel le contestó, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Yo quiero que escuchemos lo específico que fue. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, y ahí le cuenta, tu pariente Elizabeth también está embarazada en su vejez. Así le llamaban. Pero esto es para que tú conozcas que no hay nada imposible para Dios. ¿Estamos escuchando bien? Miren, la pregunta ahora, ya vamos a subir el precio. La pregunta de los $64,000 es ¿por qué a María no le sucedió como a Zacarías al preguntarle al ángel Gabriel por qué sucedería su milagro inimaginable? Yo quiero repasar a grosso modo la realidad de María para contestar esta interesantísima pregunta. Mira, escuchamos que María y José estaban comprometidos, no casados, y en la cultura judía el compromiso para el matrimonio era un contrato formal que se celebraba con una ceremonia prenupcial con testigos, y esto le otorgaba los derechos de la novia al novio. Entonces, como la jovencita continuaba viviendo en la casa de sus padres, pues no había relaciones íntimas, no había relaciones sexuales, lo que garantizaba que esa joven permanecía virgen. Así que eso se completaba con la ceremonia pública del matrimonio. Entonces María le está haciendo la pregunta al ángel, no porque dudaba lo inimaginable, sino que está destacando su estatus de virginidad. En sus tiempos, ni la ciencia ficción ni Netflix existían, así que no podía expandir mucho más su imaginación. Ella solo conocía lo natural, que un esposo y una esposa tienen intimidad para tener un bebé. Sin embargo, como nuestro Dios es tan comprensivo, Él es tan misericordioso y tan bueno, entonces le envió al ángel Gabriel para le contestar esa pregunta con tanto detalle, la orientó detalladamente de cómo el reino de los cielos se manifiesta sobrenaturalmente en la tierra. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Qué misericordioso. Así que también le dio el testimonio de lo que estaba pasando con Elizabeth para que ella se fortaleciera en creer. Por eso es que tenemos que hacer la sesión que ustedes hacen, para que la gente llame, dé testimonio y nos fortalezcamos en la fe. ¿Y qué respondió María ante esta contestación tan detallada y magistral? Soy la sierva del Señor. Que suceda todo tal como me lo has dicho. Wow, moment. Entonces el ángel dijo, con esta chica sí terminé, me voy. Y María fue una mujer bien privilegiada entre todas las mujeres. Sin embargo, aún siendo sumisa y obediente por amor a Dios, sufriría por el proceso del cumplimiento de su promesa. No es lo mismo, no es el mismo dolor de Zacarías, que estaba sufriendo consecuencias. Es un dolor por obediencia. Miren, José, su prometido, iba a intentar dejarla. Ella sentiría que la gente pensaría que ella había sido infiel y la podían apedrear. Y por otro lado, la crianza de Jesús no iba a estar fácil, porque desde pequeño él iba a ser perseguido, asediado, juzgado injustamente y ser crucificado. Y para ella verlo por fin glorificado, tenía que esperar hasta la resurrección, que ella no lo sabía, y poder ver el fruto de la propagación del evangelio. Miren, si nosotros conocemos nuestra encomienda en este tiempo, estaremos listos como María
para colaborar a favor de nuestras generaciones, para que sean bendecidas y se salven de morir a causa del pecado. La pregunta para cerrar, ¿con quién nos identificamos hoy? ¿Con Zacarías, el hombre intachable delante de Dios que recibió los cielos abiertos, pero con una mentalidad acomodada a sus circunstancias, disminuyendo el poder de Dios y dudando de lo inimaginable? Cuidado, cuidado, Dios nos va a madurar a través de nuestras dolorosas consecuencias. Es tiempo de cambiar de actitud. Vamos a permitirle a Dios que abra los cielos para nosotros y transforme nuestra vida con su propósito perfecto e inimaginable. Aprendamos esto. Dios cumplirá su propósito como quiere, y vuelvo y lo digo, aunque tenga que usarnos mudos, habladores, cojos o corredores. Es tiempo de conocer a Dios versus conocer de Dios. Esta es la única forma de evitar la duda, el razonamiento, la incredulidad, que solo lo que traerá es el innecesario dolor amargo de las consecuencias. Es mejor sufrir el dolor dulce de la obediencia que sufrir el dolor amargo de las consecuencias. Nos identificamos con María. Estamos dispuestos a recibir los cielos abiertos, aunque traiga esta super mega extra encomienda. Miren, valientemente podemos aceptar que el Espíritu Santo obrará en nosotros, no por lo que somos, como decíamos al principio, por medios inimaginables. Amada audiencia de Nueva Vida y de Nueva Vida TV, desde siempre el Señor no está buscando perfección, no está buscando títulos, no está buscando santurrones. Dios busca el corazón puro, Dios busca la mentalidad inocente del niño, la actitud de obediencia por amor, el deseo de agradarle, que pensemos conforme a la mente de su Hijo Jesucristo, quien lo amaba y lo honraba en todo tiempo y en todo lugar. No dejemos de creer, no dejemos de darle la gloria a Dios. Miren, Jesús lo dijo en Mateo, y yo cierro con el mismo verso que cerré hace 2 semanas. Mateo 11:29. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te impondré nada pesado ni mal puesto. Acompáñame y aprenderás a vivir en libertad y en ligereza. Bendiciones en extremo. Ohami Avilés, Changing Life, qué palabra tremenda. Magdiel Narváez dice, la estoy escuchando en Mayagüez, díselo. Clarita. No pressure. Fue mi maestro por mucho tiempo y esto ha sido un reto. Porque cuando él habla, uno llega después y uno dice, Señor, pero es que esto es lo inimaginable. Amén. Que él use a uno sin títulos y sin todo lo que tiene el calibre de toda esta gente. Yo puedo dar fe de que yo era un Zacarías, yo dudaba, pero el Señor me ha ido transformando. Tomé esa lista, yo también estuve ahí. Y de vez en cuando resbalo ahí. Sí, caemos Seguro. un poquito y el ángel Gabriel viene, ¡paz! Sí, exacto. Y tenemos que pasar el dolor amargo de la consecuencia. O sea que papá abuelo viene. Papá abuelo viene, vamos a gozarnos aquí con Fernan, el Zacarías de aquí, Juan. Gracias por estar hoy atentos a esta palabra y los bendigo, y que me consigan en www.ohamiavilés.com. 3 minutos diarios para orar conmigo, y pronto, muy pronto, volvemos con Refugio en septiembre. ¡Eso! Aleluya.